Muy buenas noches, hermanos. Una vez más, a través de esta transmisión, en esta serie de programas que hemos titulado Cómo sobrevivir a la crisis. Agradecemos a todos ustedes el favor de su atención, su presencia y sobre todo, pues, la disposición que cada uno de nosotros, tanto de nuestros invitados, que con toda la disposición y con toda la transparencia y con todo el ánimo están al lado de nosotros, compartiendo pues todo esto que están viviendo. Son situaciones a veces no sencillas. Entendemos que a veces están en el proceso, no han salido del proceso, pero agradecemos muchísimo todo el esfuerzo que hacen y pues también a ustedes agradecer el favor de su atención para que juntos podamos aprender. Eh, yo no sé si estoy exagerando o no, suelo decirles, porque yo pienso que estamos atravesando un momento generalizado de crisis. Ya no es la pandemia, ya no solo es la pandemia, ya tiene muchas aristas alrededor de esto. Se ha convertido en una situación de una crisis económica, se ha convertido en una situación de una crisis social, se ha convertido en una situación de una crisis personal también. Hay muchos que ya hablan de un cierto hartazgo de estar encerrados, de estar limitados en su manera de vivir. Es una situación a nivel ya también, sin duda alguna, hasta educativa. Estaba escuchando que en ciertas universidades ya están retomando las clases presenciales, pero bueno, a nivel, yo creo que usted tendrá también esa experiencia, Ujú. Lupita, como docente y sobre todo en el área de la salud. No es lo mismo una clase en línea que una clase presencial, no, nada que No. ver. Yo creo que el contacto físico es necesario, sobre todo en estas áreas de la salud. Bueno, se convierte ya también en una crisis familiar a Sí. veces, se convierte en una crisis social. Yo hablo de un momento de mucha Sí. ebullición en muchos niveles y bueno, pues necesitamos esas herramientas. Ya hemos visto bastante que nos ayudan a sobrevivir a las distintas situaciones que se van presentando en nuestra vida. Comenzábamos hablando de estas situaciones problemáticas de abandono familiar, de soledad, estas cuestiones que conducen a la adicción y adicciones fuertes, incluso situaciones muy cercanas a la muerte, etcétera, problemas familiares, desintegración, en fin. Después hablábamos de este tipo de situaciones ya ahora de cuestiones de salud, cuestiones que han afectado la vida de las personas. Hablábamos la vez pasada, el mes pasado, de pues esta situación misma de la crisis a nivel juvenil, Mm. una crisis de valores, una crisis pues que está afectando en mayor o menor grado la integración misma de una sociedad que no encuentra. Yo veo a Ujú. veces, no encontramos mucho por dónde ir conduciéndonos a nivel social, por ejemplo. ¿Cuál es la guía adecuada? El día de hoy se habla de tantas maneras de conducir esta sociedad, tantas guías entre Yes. comillas, Ajá. que pueden darnos una solución a la vida y pues más que ser guías, yo creo que se convierten en detractores de la propia persona.
me llama mucho la atención ciertas actitudes, como decía, que usted me hizo favor de invitarme a participar en algunos debates actuales que tienen que ver tanto con la eutanasia, tremendo el hecho de, pues ya se está muriendo, pues déjalo morir, Sí, ¿no? O bueno, hay que de- acelerar. debates en Sí, torno a la, al aborto, ¿no? Así como, pues quítatelo de encima. ¿Qué mayor problema hay, ¿no? No, no alcanzar a dimensionar los aspectos que van más allá del hecho de una acción como tal que ya es grave en sí misma, pero que tiene unas consecuencias que no se acaban ya. María es una enfermera, una de sus colegas, ah, es española ella. María trabajó muchos años en una clínica abortito. abortista. Nos da un testimonio tremendo la señora. Que bien vale la pena escucharlo, en lugar de estar escuchando, bueno, algunas otras cuestiones, pero bien vale la pena ver la profundidad de aquello que nos enseña. Y bueno, pues todo esto, vuelvo a decir, para ayudarnos a atravesar este tipo de situaciones. El Evangelio es increíble. El Evangelio no es una historia bonita, no es un cuento de fantasía, no es y vivieron felices el resto de su vida. No, Después de haber atravesado problemas, el Evangelio no es el reino de nunca jamás, donde pues no pasan cosas malas. Tiene sus momentos de alegría, de felicidad, de bienestar, de, pues de lo que también atravesamos como seres humanos, pero también es increíblemente ilustrativo y pedagógico en aspectos de dolor, de situaciones eh, pues reales de la vida ujú, humana, ¿verdad? Entonces, por eso a la luz del Evangelio y a la luz de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros queremos aprender de, de la crisis y estas crisis, pues que no se escriben en páginas muertas, se escriben en los libros que cada uno de nosotros somos, en las vidas que cada uno de nosotros llevamos. Pues esta es parte de esa introducción, pues, y yo le agradezco a Lupita el hecho de que se dé esa oportunidad nuevamente. gracias. Yo creo que ya no, y no es por no querer, sino que yo mismo entiendo toda la dificultad que está atravesando en este momento. A mí me inquietaba mucho este aspecto. Digo, no le digo, la invito, Sí, no la invito. Y no es por no querer, sino porque yo sé que es muy difícil. Algunas personas que han atravesado situaciones difíciles en su vida, las he invitado y me han dicho que no pueden, no son capaces de, de expresarlo. Y si hay algo que le agradezco, Lupita, y yo creo que algo que les invito a todos ustedes, hermanos, a que valoremos, pues es el hecho, válgame la redundancia, el valor que tiene gracias. Lupita de estar aquí frente a nosotros compartiéndonos estas situaciones. Yo le decía que si ya estaba preparada, yo le decía, podemos hablar de una faceta tremenda. Ayer acabamos de celebrar el 10 de mayo. Felicidades Lupita y Gracias. felicidades a todas las mamás. Le decía, podemos hablar de la faceta de la educación, de la maternidad, de la educación de los hijos, de la importancia de la educación de los hijos. Que hay mucho que, ¿verdad? Muchísima tela por donde cortar.
Le digo, podemos hablar de la faceta académica, qué importancia tiene la academia en la vida humana. No es nada más así como que, pues tengo que estar sentado en una institución que me va a otorgar un reconocimiento. Yo creo que va más allá. Y usted como profesora de valores tiene esa, pues toda esa riqueza que le da pues su vida, su experiencia y la docencia que está desarrollando. Y le digo, pero pues también podemos abordar el aspecto mismo de estar atravesando al lado de Lorenzo, su esposo, esta situación problemática de la enfermedad del cáncer. Y Lupita muy valerosamente me dijo que ya está preparada. Y eso, bendito sea Dios, porque no es fácil. Le agradezco, Lupita. Y yo, pues aquí debo de cerrar la boca porque, Gracias. porque es a usted a la que le corresponde pues, platicarnos todo esto que está pasando, qué significa, qué retos, qué preguntas, qué situaciones, en fin. Gracias, Lupita. Gracias a usted por invitarme, Fray. Pues sí, efectivamente hay mucho de qué hablar. No nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad?, para agotar algunos temas que pueden ser de interés para muchas personas. Las que estamos en el área de la docencia nos damos cuenta de que no somos ajenas a lo que se vive en un hospital. Estás no tan de cerca con el dolor humano, pero estamos viviendo una parte tan difícil, que es tratar de inculcarle, de fortalecer los valores a los jóvenes estudiantes y a los no tan jóvenes, porque también hay personas que ya no estudian tan jóvenes enfermería, pero nos damos cuenta de que pues ya viene una formación en valores en los años de vida que llevan. Cómo a veces el reencauzar eso es sumamente complicado. Y entonces nos damos cuenta que se puede hacer como nada bueno se puede hacer sin la ayuda de Dios, sin encomendarse a Él, sin pedir su ayuda, porque nosotros confiar en nuestras propias fuerzas es terrible porque no lo podríamos hacer nunca. La situación está cada vez más complicada. Usted mencionó ahorita las experiencias de los debates que hicimos para explorar cuál es la postura de los jóvenes en cuanto al aborto, en cuanto a la eutanasia. Son jóvenes que están en edad productiva y reproductiva, ellos adolescentes, y es doloroso ver, y lo digo con mucho respeto para quienes están a favor de, como dijo el Papa, también merecen nuestra caridad, verlos con caridad a las personas que deciden abortar una y otra vez, porque a veces son esos repetitivos, con tanto dolor lo digo, pero vemos la postura de los jóvenes y de aquí está saliendo esa mentalidad, pero tenemos que insistir para influir en ellos, tratar de que vean las cosas de otra manera y por tanto actúen de otra manera. Entonces sí, es una labor. De verdad, yo quiero aprovechar para reconocer a todas las maestras que tienen años en esto y que siguen luchando pues para rescatar esa esencia de las enfermeras, ese sentido humano, esos valores que necesitamos para ir a hacer la labor que Dios nos ha encomendado con el enfermo. Y bueno, pues nosotros, bueno, yo a lo largo de mi vida en el hospital, pues tuve infinidad de experiencias con la muerte, con el dolor de las personas. Los años que trabajé en la terapia, pues vi morir a muchas personas
Vi llorar a muchas familias por sus seres queridos, amigos. Y bueno, pues de alguna manera vamos sensibilizando. Hay personas que dicen, no, pues tú ya eres insensible a la muerte porque pues ya has visto morir. Al contrario, no con esto quiero decir que nosotros le hayamos llorado a todas las personas porque no puede uno cargar con todo eso posible. Se, se, pues se derrumbaría uno, ¿verdad? Porque no se puede cargar con todo el dolor de las personas, pero el estar tan cerca del sufrimiento a mí me llevó como por varias fases, creo yo. Yo les compartía la vez pasada que había cosas que no alcanzaba a entender. Una de ellas fue con aquel joven que yo antes de ser trasplantado, si recuerdo que les platicaba. Pero así hubo otras experiencias donde parece que esta persona es una buena persona o era antes de tener la muerte cerebral o antes de padecer ese cáncer terminal. ¿Por qué le está pasando todo esto? ¿Por qué a los niños? Ya que yo nunca estaba en el área de pediatría, salvo tiempos de estudio. ¿Por qué los niños entran a ese estado de sufrimiento tan extremo? ¿Cómo consolar a los padres o a los familiares que están con tanto dolor de ver a esos niños viendo cosas que creemos que no les corresponde? Bueno, son explicaciones que uno no encuentra porque aquí entre nosotros como humanos no están, esas respuestas no están. Están en la palabra, las tiene Dios nada más y a veces no las alcanzamos a comprender. Nuestro razonamiento no nos alcanza para comprender. Por eso son los misterios de Dios, ¿verdad? Porque solamente sabe. Yo les comentaba la vez pasada que mi ingreso al movimiento de enfermeras de Acción Católica, al MEAC, me ha ayudado mucho a ir comprendiendo algunas cosas, acercarme un poco más a la palabra. No digo con esto que ya estoy eh, en donde quiero estar o debo estar, no, tengo mucho que aprender y que hacer todavía, creo. Dios me lo permite. Pero me ha ayudado a encontrarle ese sentido al sufrimiento. Sin embargo, bueno, pues yo hoy les quiero compartir justamente esa etapa de nuestra vida que estamos atravesando como familia. Porque a partir del año pasado, este, mes de septiembre, mi esposo empezó a estar mal, empezó a tener un dolor que empezó como una lumbalgia que fue aumentando el nivel de dolor de una manera importante, incapacitante. Después se convirtió en un ciático, terriblemente doloroso, que cada vez lo fue limitando más para caminar. Entonces, pues empezó a hacerse los estudios y entre esos estudios le hicieron una resonancia de columna. Y entonces, cuando yo leí los resultados, yo venía viendo la evolución de él. Bueno, pues no soy ninguna experta en ese tipo de problemas, pero de alguna manera yo misma lo he padecido y que la evolución de él era tan diferente a la mía, que no es sorprendente porque cada persona respondemos diferente a las circunstancias. Sin embargo, algo había ahí que a mí me inquietaba esa evolución, por tan intenso que no respondía prácticamente a nada. Y bueno, pues sale ahí un diagnóstico sugerente de una metástasis de cáncer en la columna. Entonces, en varias vértebras. Pero la vértebra que le estaba causando el problema, que es una de las lumbares, estaba muy dañada. Y entonces, cuando yo vi la sugerencia del radiólogo, que haga un estudio adicional porque parece
una metástasis, cáncer. Yo me quedé helada y pues él, aunque yo no le dije lo que significaba eso, él rápido se pone a preguntarle a Google qué es la metástasis y empieza el proceso. Y entonces, bueno, mi esposo, gracias a Dios, siempre se ha mostrado fuerte y muy valiente, debo decirlo. Y él dijo, pues vamos a esperar a hacer el estudio complementario. El lugar donde se atiende, pues es un servicio de seguridad social y todo lo que eso implica, los tiempos de atención largos, la programación de los estudios también largos y bueno, empezamos el proceso con eso. Y bueno, a finales de octubre, veintitantos de octubre, pues enfermamos de COVID. Empezó mi hijo el menor, fuimos a llevarlo con el médico y dijo todos los síntomas de COVID, pero no tiene caso hacer la prueba ahorita, aparte está saturadísimo, todos los laboratorios estaban plenos todavía. Y pues a aislarlo y a tomar las medidas que creo que a estas alturas todos sabemos o debemos de saber. Y entonces sigo yo también, caí contagiada, y luego mi esposo y luego mi hijo mayor. Entonces los cuatro estábamos ya contagiados. Mi esposo tuvo pues un problema porque ya traía el dolor en las lumbares y las mialgias que vienen con el COVID, que son espantosas, debo decirlo, espantosas, pues lo tumbaron. Él no tuvo tantos síntomas respiratorios, pero las dolencias de su cuerpo se agudizaron de una manera terrible. Y yo estaba igual, o no sé quién estaba peor en ese momento, porque uno vive su propio dolor y cuando está uno en ese proceso, pues esa enfermedad, pues no le voy a contar a usted, también pasó por una situación muy difícil, Frank, pero es una enfermedad espantosa. Todas las personas que la han padecido estarán de acuerdo conmigo, algunos gracias a Dios les ha ido muy bien, que casi están asintomáticos. A mí me pegó duro en el sentido de las mialgias, de los dolores musculares que nunca en mi vida había sentido dolores tan agudos como esos en todo el cuerpo, que no se me quitaban con nada. Entonces entramos en esa etapa tan difícil. Y en cuanto yo veía a mi esposo, valga la expresión, revolcarse de dolor en la cama, que no hallaba una posición para encontrar bienestar, encontrar alivio. Dios mío, decía, pues, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Mi razón se nubló, yo estaba asustada, pero sacaba fuerzas y decía, yo soy una persona creyente, yo soy una mujer de fe, soy enfermera, tengo que pensar como enfermera, no debo de dejar que el miedo me apodere de mí. Yo luché mucho en ese sentido, pero sobre todo quería que mi fe se mantuviera, que no me dejara llevar por el miedo a la muerte, el miedo a perder a alguno de mis seres queridos o de mi vida. Y entonces fue un proceso tan duro, fueron noches tan pesadas, que una de esas noches que no podíamos dormir, eh, cada uno al extremo de nuestra cama, viendo nuestros dolores tan agudos. Yo empezaba ya también a tener fatiga, a bajar un poco mi saturación de oxígeno. Gracias a Dios el problema respiratorio no llegó a más porque pues Dios tuvo misericordia de nosotros, pero esa noche estábamos muy mal. No encontrábamos alivio al dolor de nuestro cuerpo. Mi esposo me pedía ayuda y yo no podía ayudarlo porque era fatal. Y entonces recuerdo que esa vez él estaba en un grito de dolor y yo quería ayudarle y no acataba. Entonces él dijo, inyéctame por favor, porque ya no puedo. Y
yo me acuerdo que me levanté y me sentía tan mareada, tan débil, tan fatigada de dar unos cuantos pasos, pero no sé, yo con la ayuda de Dios de verdad que agarré la medicamento, lo preparé, no sé cómo, se lo apliqué y en cuanto se lo apliqué fui y me acosté otra vez porque no podía, se me iban las fuerzas y él se calmó y yo en ese momento, Dios mío, pues, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? Pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué tan duro con nosotros? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué nos estás dando tan duro? Pues em, nosotros a veces, bueno, yo después lo razoné, lo medité. Yo me di cuenta que durante mucho tiempo de mi vida, el, el hecho de ser enfermera, de haber cuidado a tantas personas, que lo digo sinceramente, lo hice con mucho amor. Dios es testigo de esto y no digo con esto que no hubiera cometido errores, que no hubiera llegado a lastimar a algunas personas, pero nunca fue con intención. Siempre puse mucho amor en el cuidado porque siempre he disfrutado mucho mi trabajo y esa misión de cuidar a enfermos para mí ha sido maravilloso tenerla. Y entonces, pero yo como que me hice de una mentalidad de que, pues como yo he cuidado tanto enfermo y pues de alguna manera le he apoyado a tanta gente, aunque en el hospital nos pagan por eso, ¿verdad? Es un trabajo, pero hay quienes lo vemos más allá de un trabajo, las que tenemos vocación como de enfermeras, creo. Pero yo pensaba, ok, es como, erróneamente, es como ir ¿cómo le diré? Como ir haciendo un lugar eh, para que a mí no me pasen determinadas cosas. Y error tan grande, ¿verdad? Porque yo sí confieso que en algún momento tuve esa mentalidad, este, que yo como que no me sentía, pues que Dios tuviera que darme esas pruebas tan difíciles, ¿verdad? Porque es como decir, es que Dios, yo he trabajado mucho para ti, como para que me traigas esto a mi vida, ¿no? Pero de veras es un error muy grande porque eso nos provoca más sufrimiento en determinado momento. Y yo en alguna etapa de mi vida sí estuve así, de alguna forma, consciente o inconscientemente así los. Pero en esta etapa no es así. Sin embargo, en ese momento que tan dura la crisis de la enfermedad, yo sí sentí como que Dios volteó para otro lado y se estaba olvidando de mí, otros. Pues voltea a vernos y bájale poquito, por favor, porque creo que no puedo con eso. Pensaba mucho en lo que dicen o decimos mucha gente, Dios no te da más de lo que puedas soportar. Y es cierto eso, pero hay un momento en que si a uno le dicen eso, hasta coraje, porque estamos viviendo un momento de tanto sufrimiento y ese era mi momento de tanto sufrimiento, porque estábamos ya pendientes de confirmar el cáncer de mi esposo y estábamos sufriendo esa enfermedad tan espantosa, estábamos sufriendo esos dolores tan terribles que era un momento crítico, pues. Bueno, pues él, yo creo que tuvo misericordia de nosotros, libramos la noche ya más tranquila y las noches posteriores fueron menos difíciles. Bueno, ya después el problema respiratorio se agudizó un poco, pero las dolencias disminuyeron. Pero en cuanto Lorenzo estuvo mejor, fue y se hizo el estudio complementario y viene la gran noticia de que se confirma el cáncer, que trae metástasis a varias partes de su cuerpo, varios huesos con células cancerígenas. El cáncer, el cáncer, la muerte. Siempre yo decía cuando veía en el hospital que daban la noticia a los pacientes,
la mayoría de ellos lo tomaba con mucha tristeza, con mucho miedo. Siempre pensaban en morirse. Inmediatamente empezaban a hablar de la muerte. Y al paso del tiempo que yo vi que ya más personas libraban las batallas contra el cáncer no fue a la muerte, de que tratando. Pero ahora yo en cuanto vi el diagnóstico de mi esposo, empezaron a pasar por mi mente las escenas de cuando nos conocimos, de cuando nos casamos, de cuando tuvimos de cuando nos fuimos de vacaciones, de tantos momentos tan bellos que hemos pasado juntos, también de muchas dificultades, por supuesto. Todas esas escenas empezaron a pasar por mi mente y yo empecé a sentirme muy triste de pensar en la posibilidad de perder a mi hijo en un momento que hicimos ahí catarsis. O sabes qué, mamá, estoy preparado para perder a mi papá, estoy preparado para quedarme sin papá. O pues poco, pero vamos a luchar y vamos a salir adelante. El proceso ha sido muy difícil. Y yo, como le decía ahorita, yo hubiera padecido esto. Alguien me dijo la semana pasada, es que eso no existe, de que me hubiera pasado en este tiempo, dice sobrino político, todo ocurre en el momento, lugar y con que debe ocurrir. Pero yo no hubiera aprendido algunas cosas que he aprendido aquí con ustedes, con el MEAC. Creo que realmente hubiera tomado esto como un castigo y decir, bueno, Dios, pues ¿de qué se trata? Si yo te he ayudado tanto a cuidar enfermos, ahora ¿por qué me mandas? ¿Por qué, por qué dejas que le pase esto a una de las personas que más amo en la vida? Pero no es así. Claro que hemos sentido mucho dolor, mucho dolor. Empezó un proceso muy duro, pero también esta etapa de nuestra vida nos ha traído tantas bendiciones que hemos visto con más claridad que no hubieran sucedido, no hubiera estado el cáncer presente. Dios se ha manifestado de una forma maravillosa en nuestra vida, porque nos ha puesto los medios que para que este se realice, que para conseguir esta consulta, que para afiliarlo a este servicio, este, todo se ha venido acomodando, todo para conseguir este medicamento. Mi familia ha jugado un papel fundamental, fundamental. Ya la familia de mi esposo, también mi familia, nos han apoyado de una manera hermosa. Todos, nuestros amigos, compañeros, mucha gente ha estado cerca de nosotros. Entonces, esa no es más que la manifestación del amor de a través de estas personas y de ver cómo él, cuando pensamos que las cosas se ponen difíciles, él acomoda todo, porque nosotros hemos puesto nuestra fe en él, le hemos dicho, está en tus manos, mira, nosotros ya hicimos esto para conseguir este estudio o este tratamiento, pero ya no podemos hacer más, las situaciones se complicaron, te lo dejamos a ti. Y él se ocupa, ¿eh? En todo lo que hemos necesitado su ayuda, ahí ha estado él, pero de una manera sorprendente. Nunca sabemos cómo va a responder él, nunca. Él tiene sus propios métodos, propias formas, pero es maravilloso, es maravilloso. Nuestra Virgen Santísima con nosotros, consolándonos, porque hemos tenido momentos muy difíciles. Y yo, al final de cuentas, lo que les quiero compartir hoy, principalmente, es que luchemos para que toda adversidad que ocurra en nuestras vidas la veamos a la luz, con la seguridad de que este gran Señor, una promesa de estar siempre con nosotros por toda la eternidad. Y soy una testigo fehaciente de que Él cumple sus promesas.
porque así ha sido en nuestra vida. Yo no digo con esto que no he tenido momentos de tristeza, pues a veces de angustia. Yo he luchado mucho para que la angustia se apodere de mí y el miedo, porque yo digo a mí, yo me digo una mujer de fe, no debo estar angustiada, ni debo estar triste. La tristeza viene, pero hay que soltarla, hay que cambiarla por cosas que nos causen alegría. Porque si nos sumimos en pensar, por ejemplo, en nuestro caso, yo no sé cuáles sean los planes de Dios para conocer. Nadie lo sabe más que Él. Yo cada día le pido por la vida de mi esposo, por la vida, por su salud, por su sanación, cada día y lo voy a seguir haciendo. Pero también pues como creyente, también sé que los planes de Él pueden ser diferentes. Estamos pidiendo tantas. Sé que puede venir todavía momentos de dolor, Fray. Soy consciente de eso. Trato de controlar mis miedos, porque he sentido miedo. Claro que yo no quiero perder a mi esposo, ni quisiera verlo sufrir tanto. Quiero que él sane, que él se recupere, que sigamos juntos muchos años, porque nos casamos y nos juramos amor eterno. Y entonces, eso es lo que nosotros queremos, pero no sabemos cuáles sean los planes de Dios para él. Lo que sí tengo que entender es que los planes de Dios para mí van a ser tan perfectos. Y aunque puede llegar a ser doloroso, vamos a aceptarlo con el amor que Él aceptó la cruz por nosotros. Entonces, pues bueno, no pienso que vaya a ser fácil lo que venga, perdón. No ha sido fácil hasta ahorita, pero el espíritu se nutre de tantas cosas y nosotros permitimos que suceda. Ay, perdón. Y ese espíritu necesita fortalecerse porque es la forma como podemos soportar las adversidades que ocurren en nuestra vida. ¿Y cuál es el gran aprendizaje que hemos tenido hasta ahorita? Por una parte, eso que le digo, que Dios se ha hecho presente en nuestra vida de una manera hermosa, que ni siquiera siento que merezcamos, pero que la recibimos con el amor que nos da. Y por otra parte, pues confiar en que Él todo lo tiene controlado, todo lo tiene bajo control, Él ya tiene sus planes. Nosotros tenemos que dejarnos llevar haciendo lo que nos corresponde, haciendo lo propio, pero poniendo toda la confianza en Él, porque también sé que si las cosas se ponen difíciles, como algunas etapas que ha habido ahorita, pues Él no nos va a dejar, ahí va a estar, como lo ha estado siempre hasta ahorita. Bueno, pues también quiero decir que me siento muy agradecida con tantas personas, porque nos han dado tanto en tan poco tiempo, nos han apoyado tanto. ¿Cómo agradecer? ¿Cómo agradecer? No tenemos forma de hacerlo, pero nos sentimos muy bendecidos de todo lo que hemos recibido desde antes de esto, pero a partir de esto más todavía. Es como si se hubieran multiplicado las bendiciones con esto. Y bueno, insisto, no
no sé que esto no se acaba, mi esposo y yo hemos platicado mucho y él, pues en rato se quiebra también, se dobla y se levanta, pero ha sido un hombre muy valiente. Estoy muy, muy orgullosa de él porque ha enfrentado las cosas con mucho valor y ha tratado él de trabajar en fortalecer su fe también. Y bueno, pues ahí estamos en el proceso, esperando que saber cuál va a ser la voluntad de Dios, pero nosotros tratando de llevar nuestra vida lo mejor posible, sin dejar que nos invadan la tristeza ni los miedos, porque como ahorita alguien dice por ahí, el miedo paraliza y sí es cierto. Y la tristeza no nos conduce a nada y la tristeza, Dios no nos quiere tristes. Y aunque es algo que, pues como decía yo la otra vez, no es como para brincar de gusto que tener un enfermo así en casa, pero todo tiene su lado positivo, todo tiene su lado bueno. Si nos decimos creyentes, si nos decimos cristianos, pues tenemos que mostrar esa fortaleza y enseñarles también a nuestros hijos, a tratar de enseñarles lo mejor posible a llevar estos procesos tan dolorosos con mucha confianza. Y bueno, pues esto no es un castigo, esto es algo que Dios quiere que vivamos porque tiene un propósito, porque quería Él manifestarse de esa manera tan maravillosa en nuestras vidas. Bueno, pues eso es parte de lo que yo quería compartir esta tarde, esta noche. Pues en primer lugar agradecer por este testimonio tan valeroso. Y no es fácil en el momento cuando estamos atravesando la crisis. Por eso las crisis se metaforizan como tormenta, porque no es fácil ver eh, el rumbo que hay que tomar. Incluso se habla de una tormenta en alta mar, ¿no? No sabes ni siquiera si vas a salir adelante o no, si la tormenta se va a terminar, si el agua está llegando, como dice por ahí el dicho, el agua te está llegando a los aparejos y a veces hay que empezar a tirar cosas para que mantengas a flote y hay que tener mucha estrategia para poder salir adelante. Entonces, por eso las crisis llegan a metaforizarse para comprenderlas un poco mejor desde esta perspectiva. A mí pues me sorprende mucho esta claridad con la que usted ve las cosas y le agradezco y pues nos invito a todos nosotros que estamos escuchándola pues a tener también esa claridad y esa fe. Me resuenan un chorro las palabras de nuestro Señor Jesucristo en medio de todo lo que Él estuvo atravesando. Decía, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y el espíritu tiene la claridad que usted decía, la fe, la interesa. Estamos casi por celebrar el momento mismo del Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo, que le devuelve a la iglesia y a los discípulos esa claridad y esa fuerza de salir adelante más allá de los pues del dolor. Entonces,
pues yo creo que es el Espíritu que está actuando en usted y que está actuando en su... Y yo también suelo decir que el cristiano no es un extraterrestre. ¿Por qué digo que no es extraterrestre? Porque a veces pienso que nosotros asociamos, la mayoría de nosotros asociamos, como a usted le sucedió en algún momento, que yo ya tuve méritos, que por esos méritos que yo ya tuve, a mí no me tiene que tocar esta parte. Y por eso yo suelo decir, queremos ser extraterrestres Sí. para que el sufrimiento, el dolor, la angustia, el miedo, la desesperación y el dolor y tantos otros que llegan allí, como el abandono mismo que podemos llegar a experimentar de Dios. Se habla mucho del silencio frente a esta situación. Y no es que Dios esté guardando silencio, está manifestando de otras maneras que nosotros mismos no logramos comprender. Pero es esta parte increíble cuando nosotros logramos ver que justamente allí está Dios actuando y se está manifestando y, y lo estamos asumiendo. Qué padre, pues, que usted además logre ver en medio de todas estas situaciones dolorosas, tristes, confrontantes, sin duda alguna, y donde usted misma podría llenarse de amargura, porque hay quienes optamos por eso, por llenarnos de amargura, de tristeza, de dolor, de desesperación y decir, de aquí no me saca, Sí. yo aquí voy a estar. Pero no es la mejor manera de sobrevivir. Y entonces nos enseña a saber leer la realidad desde este aspecto de la fe que nos conduce a la esperanza y además no es una esperanza tonta, esperanza bien cierta. Yo no sé qué es lo que Dios nos quiere enseñar, pero tampoco está cerrada ni están cerrados a saber lo que Dios nos... Porque tampoco está diciendo o se cura o dejo de creer. O, o, o nos sanamos todos o dejamos de creer. Están aprendiendo. Todo en la vida concurre para que nosotros podamos aprender. La carta a los hebreos es tremenda cuando dice que nuestro Señor Jesucristo aprendió a obedecer padeciendo y así se convirtió en causa de salvación para todos los que creemos. Son unas palabras tremendas. Aprender a obedecer padecer. ¿Quiénes de nosotros estamos dispuestos a padecer? Lo que quisiéramos más bien es pues, viva la vida. Y sin embargo usted nos enseña esto y luego las preguntas que surgen en medio de la situación que están viviendo. Yo no estoy preparado para esto. Pues es que yo creo que ninguno de nosotros estamos preparados para muchas. Y sin embargo, el Espíritu nos va guiando en medio de esa situación para poder vivirla, para poder aprender lo mejor que tiene. Que es un mensaje de salvación. Señor Jesús, yo suelo decir, nos dio una enseñanza tremebunda, diría mi maestro de latín, en aquel superlativo. Nos enseñó que el dolor, que el sufrimiento
sufrimiento, que el abandono, que el miedo, que la traición, que la injusticia, que la desolación, la muerte misma, no tienen la última. Siempre la vida tiene la última palabra. Y yo suelo decir, no porque me esté adelantando a cosas, no, yo suelo decir, porque dice el dicho que todo tiene solución menos la muerte, ¿no? También la muerte tiene solución para nosotros creyentes, y eso es una resurrección. Entonces, Dios nos ha dado una respuesta para muchísimas cosas. Entonces, bueno, pues ahí están una serie de elementos. Nos habla también de aprender a reconocer todas las bendiciones que están llegando, porque nos habla de la familia, nos habla de los cómo las vías se van abriendo. Sí, yo podría también estar, y este fulano, y esta sutana, y este perengano, y este mengano, y mira el gobierno que hace, que lleva, que dice que sí, que si el X que no pagó el Y para que hubiera, para que hubiera medicamentos, para que hubiera atención, para que hubiera, y no, la cuestión de este es busca. Eso es profundamente evangélico. Busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, pidan y se les dará, porque quien busca encuentra, quien pide se le da, y a quien toca se le abre. Eso no quiere decir que va a ser, nos está diciendo, enseñando el tema de la verdad. A quien toca una vez y, ay, aquí nos pasa mucho. Yo no sé por qué a veces piensan que nosotros estamos detrás de la puerta y tocan, y casi esperan que automáticamente la puerta se abra, ¿no? Entonces, y están toque y toque y toque y toque, y luego nos reímos porque decimos, bueno, pues espérense porque no estamos detrás de la puerta, ¿no? Esperando a que exactamente, ¿no? Entonces, es esto. Y sobre todo también, Lupita, otra gran enseñanza es el hecho de cerrarse a lo que yo quiero. Es el hecho, sí, me recuerdo tremendamente al pasaje de la oración en el Monte de los Olivos. Jesucristo, nuestro Señor, le dice al Padre, si puede ser que pase de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que yo quiera esto, pero yo no me cierro tampoco a lo que pueda. Entonces, esas son, esa es la fecha vida, ¿no? Es otra cosa. Y vuelvo a decir, en estos momentos, para muchos incluyéndome, es una enseñanza. Porque de veras esto viene a refrescar y a renovar fe, la vida, situaciones mismas que el día de hoy se convierten en situaciones, vuelvo a decir, adversas, cuestiones familiares, cuestiones personales, cuestiones laborales, cuestiones sociales, cuestiones electorales, cuestiones académicas, en fin, hasta cuestiones religiosas. Es la pregunta, incluso el día de hoy, ¿cómo vivir la fe después, o cómo vivir la fe en medio de pandemia? Y ya estamos viendo la respuesta, que nos está ayudando a ver
la respuesta. No es necesario esperarse a que se pase la que aprender con todas estas cosas. Y bueno, pues, muchísimas gracias. Al contrario, Fray. Yo con todo mi corazón comparto esto. De verdad, estoy siendo muy sincera, estoy abriendo mi corazón a ustedes para compartir, para pedirles que nos sigan acompañando en oración a mi esposo para que Dios le dé fortaleza, serenidad, todas las virtudes que necesita. Y pues seguir adelante, nosotros seguiremos pidiendo, como le decía, por su vida, por su recuperación, no nada más por la de él, sino por todos los enfermos. Y hoy día especialmente por los enfermos de cáncer, porque ya estamos viviendo como familia el peso de esta enfermedad. No dudo que haya gente a la que le esté yendo más duro, probablemente así, pero invitarlos a refugiarse en el Señor, a nuestra Madre que nos dio tantos ejemplos de fuerza, que fue elegida para concebir a nuestro amado Jesús y después fue testigo de cómo lo acabaron en la cruz y ella se mantuvo firme en su fe. Ella no se volteó contra nadie, ¿verdad? Y así nosotros tenemos que seguir su ejemplo y enseñarles a nuestros también y a las personas que nos rodean de la mejor manera. Muchas gracias por este espacio para compartir ustedes. Muchas gracias. Eso que usted señala es una cuestión increíble. No empezó a buscar culpables y empezó a culpabilizar. Es una enseñanza así tremenda, la de la Virgen María, porque no es de una mujer de una fe absoluta, de una fe tremenda. Entonces, bueno, pues sin duda alguna, pues ahí están esas cuestiones. Me voy a permitir nada más leer algunos mensajes de los que están enviando, quienes están acompañándonos en esta transmisión. Dice Lili Gutiérrez, gracias Lupita, qué gran persona y sobre todo qué valentía y fe en tu testimonio. Mis oraciones por ti, por tu esposo. Estoy segura que servirá a muchas personas. Dios te bendiga abundantemente. Gracias, Lili. María Luisa Moriel dice, la misericordia de Dios es infinita y no nos deja de mano. Tony dice, Lupita, tu valentía y fortaleza en la fe se transmiten para todas las personas que escuchamos tu testimonio. Que Dios no desampare a tu esposo Lorenzo y a tu familia. Nuestras oraciones por ustedes, todas las familias que sufren por cualquier enfermedad. Patricia Martínez dice, muchas gracias, Lupita, ha sido una catequesis completa del infinito amor de nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Santísima. Y dice, es duro ver el sufrimiento humano. A veces no hay palabras para poder consolar, pero el solo hecho de contribuir a que se sienta mejor es ya una gran ayuda y bendición. No soy enfermera, pero sí farmacéutica. Felicidades por tu testimonio y que Dios la siga siendo su fuerza. Vicky León, maravilloso ser testigo del amor, las bendiciones y misericordia de Dios manifestada plenamente a través de Lupita y de Lorenzo en toda nuestra familia, que nos ha mostrado que está siempre con nosotros y nunca nos desampara. Mil gracias, Lupita, dice Tony. Gracias, hermanita. Diego, usted acuérdese de Diego. Lupita, Fray Diego, saludos y gran admiración para ti. Un fuerte abrazo. Gracias, Fray. Y mis oraciones, Dios contigo. Gracias, Fray. Elisa Hinojos. Lupita, que Dios y la Virgen te siga dando
esa fe, fortaleza en oraciones por tu esposo. Un abrazo Gracias, Elsa. enorme, Georgina Camacho, admirable. Y bueno, pues Muchas gracias. muchísimas gracias a todos a usted, Lupita, vuelvo a decir, por esta valentía. No es fácil, vuelvo a decir, el momento del, 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 del dolor mismo. Usted es el testimonio de que Dios, y gracias por eso, por enseñarnos a experimentar a Dios en medio de todas estas situaciones. Gracias, hermanos, a todos ustedes. Como decía yo, ya no por otra cosa, sino yo sé que es un momento muy difícil. Le agradezco, Lupita, por estas 2 sesiones. Ojalá que en un momento, en otras circunstancias, usted pueda acompañarnos nuevamente. Yo creo que, digo, tiene muchísimo que dar en muchos aspectos. Entonces, ojalá que pueda acompañarnos. Gracias también a todos nuestros hermanos que nos acompañan. Gracias a Mario, que está detrás de cámaras también, aquí ayudándonos a la transmisión. 10-4, Gracias, Mario. 10-4 pareja. No sé, si quiera dar algo. Pues agradecer nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes estas vivencias tan importantes para nosotros. Pues pedirles que nos mantengamos unidos en oración unos por otros. Sabemos que estamos conscientes de que ni somos los que más sufrimos, los que más necesitamos. Siempre todos tenemos necesidades diferentes y vivimos el dolor de diferente manera. A veces pensamos que lo peor nos está pasando a nosotros, ¿verdad? Y no. Pero hay gente que sufre más y pues ojalá que nos mantengamos unidos, que no dejemos que nuestra fe se quebrante, nos mantengamos firmes. Bueno, pues seguir adelante con mucha confianza. Él, él nos ama y, como usted lo dijo ahorita, nunca nos abandona. Soy una testigo fiel de esto. De verdad que estoy sorprendida de cómo él, a pesar de que nosotros en muchos momentos lo dejamos, él no nos deja. Entonces, yo le digo a mi esposo, no lo merecemos, pero él aquí está ayudándonos, levantándonos, tratando de mantener el ánimo de todos. Mi esposo por ahí está viéndonos, él sabe que lo amo con todo mi corazón y que hicimos un pacto de luchar juntos en esto hasta el final. Nosotros tenemos la ilusión de hacernos viejitos juntos, entonces ya tenemos un caminillo avanzado, ¿no? Pero ojalá que Dios nos permita lograr, pero bueno, que sea la voluntad de Él y no la nuestra. Muchas gracias, Fray, por este espacio. Gracias, Lupita, y gracias, Lorenzo, también. Y gracias a todos ustedes, hermanos. Gracias, Mario. A todos. Gracias. El próximo mes, junio, con el favor de Dios, segundo martes de junio, de 8 a 9 de la noche, con el favor de Dios, nos volvemos a encontrar en este espacio. Gracias a todos. Buenas noches.